Perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo que, bueno, es que hay de gustos, ¿no? Ahí escucho, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ah, ok, porque por ahí estaba leyendo que alguien escuchaba como muy mal, pero bueno, vamos a hablar de la epidemiología, que pues a la mayoría no nos encanta, pero pues hay de gustos a gustos, seguramente hay alguien que sí. No sé si Patricia Sánchez, es que se oye mucho el ruido, la voy a tratar, no sé si, ay, ya, la silencié. Perdón, Patricia Sánchez, pero es que si no, no puedo seguir. Bueno, ¿me pasas la que sigue, por favor? Miren, era como de lo que hablábamos con un poquito al principio. Hay de estudios a estudios, se habla de un promedio de un 0,5% a un 1% de prevalencia mundial. Pero con esto me refiero a esquizofrenia en general, no por picos de edad. Pero vean las muestras de las prevalencias de esquizofrenia en la infancia. Van de un 0,04%. Hay una cohorte alemana que pues, ya saben cómo son los alemanes, así como muy estrictos y de mucho rigor metodológico, que hablan que inclusive la prevalencia es de 0,01 antes de los 12 años. O sea, imagínense qué poco frecuente es. O sea, si encuentran a un chico con esquizofrenia antes de los 12 años, captúrenlo y publiquen el caso como estudio de caso, ¿no? Este, es raro, realmente es raro antes de los 12 años, ¿no? La mayoría, pues el inicio lo vemos en adolescentes. Y pues el pico de mayor prevalencia, pues sobre todo en varones, es de 15 a 24 años. En mujeres, llega a ser de 25 a 35 años. Y pues generalmente a las mujeres nos va mejor. Casi siempre pues no es esquizofrenia pura en las mujeres, es un trastorno esquizoafectivo, es decir, con lo mejor de dos mundos, esquizofrenia con manía, trastorno bipolar o depresión. O sea, el tener síntomas afectivos, mejora el pronóstico, ¿no? Se habla que el 33% de los pacientes inician antes de los 18 años. Todo esto está estadística internacional, pero bueno, la mexicana, ¿no? Lo que tenemos, ahora sí como que el hijito del fray, el hospital, y de hecho este sí es el único, porque en el país está la Cruz del Norte, está la Cruz del Sur, está el Ramón de la Fuente, hay varios hospitales psiquiátricos para adultos, pero para niños solo tenemos uno, es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, el único en México y en muchos países de Latinoamérica, que recibe, por hacerle publicidad, recibe estudiantes hasta vienen de Rotar de Perú, vienen de Colombia, vienen de Centroamérica a hacer sus residencias aquí para aprender. Entonces, en la muestra de hospitalización del Juan N. Navarro, pues tampoco es de los diagnósticos más frecuentes, pero se habla que los últimos 5 años, esta es la última guía clínica que se actualizó hace 2 años del Juan N. Navarro, que pues hay una prevalencia del 4% en los que hospitalizan, ¿no? Pero pues tampoco menciona en la guía pues la edad de los chicos. Yo de hecho cuando roté en el Navarro, solamente vi 2 niños con esquizofrenia, dos, y el más chiquito que vi tenía 11 años, venía con mucho deterioro, pues ya, de mucho deterioro cognitivo, así como tal, como criterios de CIE-10 o de DSM, solamente he visto un niño y pues también tenía como datos, era confuso, ¿no? Que inclusive tuviera también al mismo tiempo una discapacidad intelectual.
O sea, nuevamente, pues para que no se les olvide, o sea, empezar, entre más temprano empiece, peor les va en el pronóstico a largo plazo, mayor nivel de deterioro, ¿vale? Entonces, la mayoría de los que llegan ahí al Navarro, pues son psicosis inducidas por sustancias. Después, ahorita pues no les voy a hacer el spoiler, pero vamos a ver como la manera de hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno psicótico por sustancias al de la esquizofrenia. Y pues casi siempre si llegaban eran más adolescentes, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la que sigue, por favor. Aquí, pues, ahora sí que hay mucho estigma, pues ustedes como profesionales de la salud mental, pues bien lo saben, que, pues, por ejemplo, aquí todavía tenemos México tiene todavía un modelo comunitario de atención psiquiátrica, pues, del siglo pasado. O sea, en Europa, por ejemplo, pues lo que se ha hecho es que pacientes psiquiátricos se tratan en hospitales generales, como cualquier otra enfermedad. Pero aquí piensan que, por ejemplo, que un esquizofrénico no le puede dar diarrea, que a un esquizofrénico no puede tener cáncer, ¿no? Entonces, pues todavía está como muy segregada por el mismo estigma, ¿no? A los pacientes psiquiátricos y que pues rechazo pues mucho de esta parte de los hospitales generales o de que pues no, váyase al Fray, no tiene nada, ¿no? Pero bueno, este comentario pues salió precisamente porque pues la tasa de mortalidad es 2.5 veces mayor que la población general y la brecha sigue aumentando. ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene una idea de por qué tienen mayor mortalidad los pacientes con esquizofrenia? Bueno, aquí ya viene, ¿no? Pero no viene como una parte importante de otras enfermedades o comorbilidades. Bueno, como ya leyeron, pues uno es tienen incrementado el riesgo suicida, ¿no? De hecho, ahí en el FRAI, esquizofrénico que tenga ideación suicida se mete, porque casi siempre, pues, se llegan a consumarlo o llegan al intento, ¿no? Y como dice Belia, no son detectados a tiempo. Pues sí, a mayor mortalidad hay mayor deterioro, pero tiene que ver como también con otro tipo de enfermedades, ¿no? Como la que induce el mismo tratamiento para la esquizofrenia, que son los antipsicóticos. Son mucho mejores los antipsicóticos nuevos a los primeros que se utilizaban por efectos secundarios. Y pues que creen que muchos pues ya lo verán en el último módulo, muchos de estos medicamentos pues causan problemas metabólicos sobre la glucemia, colesterol, lípidos, entonces aumentan el riesgo de síndrome metabólico y el síndrome metabólico pues es una caja de Pandora para diabetes, hipertensión, la misma obesidad también para enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, aquí tenemos como una de las principales causas en el aumento de la mortalidad. Pues también en esta parte de la estadística, pues los hombres, así como pues en la prevalencia del riesgo suicida, pues los hombres las mujeres son las que más lo intentan, pero los hombres son los que más consuman los intentos suicidas. Y pues esto no cambia sobre la esquizofrenia. Los síntomas empiezan 3 a 4 años antes en los hombres que en las mujeres. Esta es como otra corte, pero pues ya vimos como los picos de incidencia en la diapositiva anterior. Y pues algo importante de lo que se habla en estos estudios, aquí puse abajito la bibliografía, es que pues 5% de las personas con esquizofrenia de origen temprano, o sea, tener origen temprano también condiciona más a suicidios, ¿sale?
muchas de las alucinaciones son imperativas también. Yo, pues de lo que vi en el Fray, nunca, solamente me topé un paciente en el que las voces le dijeran algo bonito al paciente. Generalmente son insultos, a veces le dicen, pues mátate, tu familia está en contra de ti, o sea, generalmente son voces agresivas, ¿no? Contra el paciente. Solamente unas voces decían, no, me dicen que me tome mi medicamento, mis voces son ángeles, el único, ¿no? Así, pues veíamos muchísimo, ¿no? Entonces, pues esta es una parte de los factores de riesgo que pues también tienen más riesgo de depresión por, pues, por las características de la enfermedad y, como veremos más adelante, pues las alteraciones neurocognitivas que se llegan a tener en la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿podemos pasar a la que sigue? ¿Hasta aquí alguna duda de la epidemiología? Les prometí que iban a hacer 3 diapositivas, así que nos íbamos rápido. Ok, muy bien, Alma, gracias. Vamos a hablar de las causas o la etiología, ¿sale? La que sigue, porfis. Miren, me pareció como mucho más fácil dividírselas en... va a ser como un poquito frustrante porque vimos que en la historia de la esquizofrenia, pues que estábamos viendo puras teorías. ¿Y qué creen? Hasta la actualidad tenemos puras teorías. O sea, ya en pleno 2022 seguimos con puras teorías, modelos teóricos, pues no le hemos dado ni al clavo. Y con toda la tecnología, ni con todo que ya pues se mapeó el genoma humano, ni con toda la tecnología para hacer fármacos, estudios, ciencia, pues le hemos dado al clavo. Me parece como más fácil dividírselos con pues la teoría, que pues es un modelo de neurodesarrollo, o sea que el problema de la esquizofrenia pues tiene que ver con el neurodesarrollo. De ahí hay dos vertientes que habla pues el modelo de neurodesarrollo en que la causa es por eventos tempranos y que pues es una teoría pues, no tan nueva, pero aún con vigencia, que se habla de una lesión estática al momento de la gestación, ¿no? O sea que ahorita vamos a ver uno por uno los factores de riesgo y los que tienen mayor riesgo, pero por ejemplo, la prematurez, infecciones en el embarazo, infecciones virales durante el embarazo, pues pueden ser una lesión prenatal durante también la etapa de la gestación y que pues se habla de que tener, digamos, un insulto durante el neurodesarrollo, pues llega a causar, es la cosa de la esquizofrenia, ¿no? ¿Y cuál es en lo que se basan en esta teoría? ¿Cuáles son como las evidencias para pensar en esto? La ausencia de gliosis. ¿Alguien tiene idea qué será la gliosis? ¿Quién sabe, verdad? Yo tampoco ya no me acordaba. Bueno, gliosis viene como de esta parte de que hay muchos tipos de neuronas, ¿no? Tenemos neuronas piramidales, tenemos las neuronas cerebrales, hay diferentes tipos de neuronas, ¿no? Pero hay unas neuronas especializadas en darle soporte, digamos, en cuidar a las neuronas más importantes, que son las células de la glía, ¿no? Digamos que dan el ambiente de soporte para un adecuado desarrollo neuronal. Entonces, la ausencia de gliosis quiere decir que pues no tenemos un adecuado desarrollo de estas neuronas que nos ayudan a cuidar de las otras y el resultado pues es un neurodesarrollo aberrante, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, como la otra teoría de que pues se debe que sustenta este modelo de neurodesarrollo? Pues los déficits
premórbidos sociales y cognitivos, o sea, como empezar con aislamiento, pocas habilidades sociales, pocas habilidades de aprendizaje durante la etapa escolar, ¿no? Es lo que sustenta esta teoría de neurodesarrollo, ¿no? Se basa más en complicaciones o durante el embarazo, el nacimiento, que son las complicaciones obstétricas, que no solamente se van a ver en esquizofrenia, sino que tiene que ver con muchos trastornos neuropsiquiátricos. Y pues lo que habla es que es esta lesión que quedó ahí cuando llegue lo bueno en la adolescencia, que es la poda sináptica y la mielinización de los circuitos corticolímbicos, pues interactúa. Ya tenía la lesión y aparte ahorita viene como la poda sináptica y pues se da lugar a la expresión de los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Pero, o sea, es de las primeras teorías que surgieron. ¿Me puedes dar la que sigue? Y la otra, que es un poquito más actual, del 2005, es el modelo tardío de neurodesarrollo, que nos habla de que hay una poda sináptica aberrante durante la adolescencia, ¿no? Entonces esto da lugar pues a una conectividad aberrante y que pues habla así como, deja muy de lado que sean importantes pues estas como cuestiones premórbidas, pues el deterioro cognitivo que nos avisa o nos da un poquito más de luz sobre, a la hora de hacer la historia clínica, pues para ver el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Esos son los dos modelos más, pues digamos como más predominantes, ¿no? Sin embargo, hay modelos como un poquito más integrales, que pues es el modelo de riesgo, en que habla que pues tanto tener una lesión en la etapa de la gestación y una poda neuronal aberrante durante la adolescencia es más un factor de riesgo que una causa. O sea, que estas lesiones son factores de riesgo que interactúan con otras cuestiones ambientales, o sea, como si tuviéramos que hacer una sumatoria de factores de riesgo y de susceptibilidad para que se exprese la esquizofrenia, ¿no? Entonces dice que pues la interacción de estas lesiones de la poda aberrante durante la adolescencia con la interactúan con otros factores de riesgo y así se expresa, ¿no? O sea que no es como tal la causa, sino uno más de los factores de riesgo que vamos a ver ahorita. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y pues este es como el modelo actual, ¿no? Como que busca ser más integral, que hay una interacción en la parte premórbida, el deterioro cognitivo a temprana edad. Por ejemplo, se habla que tener TDA, tener autismo, tener trastornos del neurodesarrollo durante la infancia, pues van a ser factores de riesgo para esquizofrenia, pero pues no hay una asociación estadística fuerte que lo diga, ¿no? Así como para decir, el TDA te va a dar esquizofrenia, pues no. Pero pues aquí hay que tomar en cuenta que pues ya estamos hablando de por sí de un trastorno en el neurodesarrollo, ¿no? Otro factor que hay que tomar en cuenta, la morfología cerebral, que ahorita lo vamos a ver, las alteraciones neuropsicológicas, la parte genética y todo esto, pues que lo que está en boga ahorita como en la patología psiquiátrica, no solo en la esquizofrenia, es la interacción de genes, genes de riesgo o que nos dan cierta susceptibilidad, todos estos elementos con el ambiente, que es lo que sería la epigenética. La epigenética, pues, es la parte ambiental que pues también nos modifica que se exprese o no un trastorno, ¿no? Y las teorías actuales o lo que buscan actualmente es
es integrar todas estas causas, ¿de acuerdo? Entonces, así concluyendo, pues tenemos varios modelos, todos concluyen pues que pues no podemos ser reduccionistas y que pues lo asociemos a un solo factor de riesgo, sino que tenemos que tomar en cuenta pues varios elementos. Está el modelo de una lesión temprana durante la parte de la gestación, el modelo tardío, que tiene que ver con una conectividad anómala debido a una poda neuronal durante la adolescencia anómala. El modelo de riesgo es que pues estas lesiones, tanto tempranas como tardías, no son la causa, sino son un contribuyente, un factor de riesgo más a que se presente la esquizofrenia. Y el último modelo, que es el de interacción, digamos como la parte de juntar los factores, interacción entre lo inherente del individuo con todos sus factores de riesgo y el ambiente. ¿Sale? La que sigue, por favor. Quiero ver cómo vamos de tiempo. 7:30. Bueno, aquí está la parte tediosa. Bueno, a mí me gusta, pero como veamos es como de gustos. Me quise ir primero por la parte genética, pero sí quiero que les quede así como muy, muy claro que el tener un familiar con esquizofrenia aumenta muchísimo el riesgo, ¿no? Fuera de lo que yo vaya a decir aquí, pues sí quiero que sea algo con lo que se quede muchísimo. Entonces, ¿qué nos dice la genética? Que hay múltiples genes, o sea, es lo que les decía, que puede ser como un poco frustrante, que pues ya se describió el genoma para la esquizofrenia y no encuentran que haya un genecito específico que diga, te va a dar una alteración o un polimorfismo en un gen que diga o que prediga que te va a dar, sino que pueden ser para todos los demás trastornos psiquiátricos. Es decir, que no han encontrado algo altamente sensible que te diga te va a dar esquizofrenia, ¿no? Y pues esto es pues más de investigación que realmente como para que el diagnóstico mandemos a hacer un estudio genético, ¿no? Entonces, lo que sí se habla es que no es un solo gen, que pueden ser múltiples genes de efecto pequeño que dan una susceptibilidad a que se exprese la esquizofrenia, a que dé el trastorno, ¿no? Como les dije, no hay ninguno así todavía al descubierto que nos diga pues son muy comunes que también haya estas variaciones en población sana. Los estudios de asociación como el GWAS, pues hablan como que los principales serían alteraciones en el brazo pequeño del cromosoma 8, del brazo largo del cromosoma 22, pero aquí les puse un signo de más porque son muchísimos genes, ¿no? Hay polimorfismo en ciertos lugares de los genes y en ciertas proteínas como la desbindina y la neuroregulina, que pues con lo que quiero que se queden, pues igual no es como tanto en el cromosoma o como en el gen, sino como en las proteínas y en dónde sería la alteración. Que la desbindina, pues, ¿para qué sirve? Pues funciona para regular el mecanismo de un neurotransmisor que se llama glutamato y que tiene que ver con una de las teorías de los síntomas positivos, es decir, de alucinaciones y delirios, que la psicosis productiva con la activación de estos síntomas. Igual la neuroregulina funciona digamos, disregular a los receptores de glutamato, ¿no? Se han buscado genes también, alteraciones genéticas en la esquizofrenia de inicio en la infancia, que pues viene siendo lo mismo, el DAO, que pues funciona, y la desbindina, ¿no? Que son alteraciones pues a nivel de glutamato.
Otras alteraciones, quizá un poquito, mutaciones de novo, pues nos referimos pues, a lo que te toca, ¿no? O sea, no tienes como ahí todos los genes de riesgo y pues te tocó una mutación de novo, así nada más por desgracia, ¿no? Pero pues lo que dice que, por ejemplo, comparado, aquí es la edad paterna avanzada y este también es un factor de riesgo para autismo. Entre más grandes y viejos sean los espermas, más riesgo hay de esquizofrenia, a diferencia de otras enfermedades como ya bien conocemos que el síndrome de Down, pues da por la edad materna avanzada. Entonces aquí pues nada de que, me diste un hijo enfermo, es culpa del papá, no es culpa de la mamá, ¿sale? Entonces, el riesgo relativo, es decir, el aumento del riesgo para padecer una enfermedad, se acerca casi al doble en papás de 45, 49 años y el riesgo es 3 veces más en papás mayores de 50 años, ¿no? Entonces aquí pues sí podríamos como pues intervenir mucho, ¿no? O en la asesoría genética, pues recomendar pues si tienes un papá con esquizofrenia y tú no tienes, pues sí hay riesgo de que puedas tener un hijo con esquizofrenia, o pues también en que, pues en esta parte, ¿no? De, pues que también la edad paterna avanzada, no nada más la materna, pues predispone al riesgo de que el niño salga con esquizofrenia. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque esto sí puede ser mucho, pero creo que puede quedar como muy conciso con que pues nos quedemos con los factores de riesgo, ¿no? Edad paterna avanzada, que pues hay alteraciones en la regulación cerebral del glutamato y también que pues los genes, que no hay un gen que nos diga, ay, este es el gen de la esquizofrenia, como en el síndrome, que lo tenemos identificado con el síndrome de Down o con otras enfermedades, ¿no? Sino que pueden ser un conjunto de genes que tenías la susceptibilidad y le sumamos factores de riesgo, por ejemplo, ser prematuro, preeclampsia durante el embarazo y pues consumo de marihuana en la adolescencia y pues eso aumenta los factores de riesgo. La posibilidad, perdón, aumenta la posibilidad de padecer esquizofrenia. Déjenme ver cómo vamos en tiempo. Ay, 7:42, ya me acuerdo, ¿eh? Entonces, la que sigue, por favor. Aquí pues nada más es una tabla, les voy a dar la presentación. Solamente quiero que se queden que pues tener un familiar en primer grado pues es un riesgo alto, 20% es muchísimo. Si lo comparamos con población general, de pues yo no tener ningún familiar y soy del 1% de la población que le tocó, pero tener un familiar en primer grado es un factor de riesgo muy importante. Y pues, ¿qué más lo dice que los estudios en gemelos monocigotos de la misma placenta? Que pues el riesgo es aquí dice de 41, 48%, estos son porcentajes, pero hay estudios que dicen hasta de un 80%. Si tienes un hermano gemelo con esquizofrenia, pues tienes todo el riesgo de tenerla, ¿no? Ser hijo de un padre con esquizofrenia, ya sea mamá o papá, un 12 a un 14%. Y si los dos papás, porque eso pasaba mucho en el Fray, que se conocían en las visitas al jardín terapéutico y ahí se enamoraban, pues no era como lo ideal que la esquizofrénica se enamorara del esquizofrénico, porque pues era muy probable que tuvieran un bebé con esquizofrenia, ¿no? La que sigue, por favor. Si le puedes dar ya, perfecto. Aquí igual es una tabla, solamente quiero que se queden. Odds Radio es pues bueno, como muchas saben, el riesgo de padecer una enfermedad, ¿no? Que aumenta el riesgo, ¿no?
Y vean nada más, aquí pues son más que nada pues los prenatales y los perinatales. Nacer en nene, y esto se asocia pues al riesgo de padecer influenza en el embarazo. Recuerden que el primer trimestre es como el de más riesgo para padecer enfermedades. Si hay alguna alteración durante ese trimestre, pues es donde se desarrolla el tubo neural y ahí es donde vienen las alteraciones más fuertes. Riesgo de infecciones, ay, ¿le puedes regresar tantito? Sobre todo vinculado a influencia, enfermedades respiratorias, polio, rubiola durante el embarazo, la parte prenatal, pues sobre todo desnutrición en el embarazo. Aquí se habla de pues, la falta de ácido fólico también en la desnutrición, por eso es importante tomarlo. Hablan inclusive hasta de la contaminación. Depresión en el embarazo, incompatibilidad de RH, diferentes tipos de sangre, hipoxia, daño cerebral, vean, aumenta 7 veces el riesgo de padecer esquizofrenia y pues vean hasta dónde va la última barra, ¿no? Que es la historia familiar de esquizofrenia. La que sigue, porfis. Aquí, pues, factores del desarrollo tardío, la personalidad esquizotípica. No sé si la recuerden en sus clases de psicología, los trastornos de personalidad, todo lo que es el clúster A, el esquizotípico, que es funcional, que puede estar ahí leyendo La mano en Coyoacán o leyéndote el futuro, pero sí puede ser excéntrico, pero aquí la diferencia del esquizotípico al esquizofrénico es el deterioro. Todavía el esquizotípico pudiera ser muy extraño, pero sus ideas delirantes las reduce a la realidad, pero pues ahí es como un foco rojo, ¿no? Síntomas psicóticos subumbrales, por ejemplo, alucinaciones auditivas, ¿no? Ahí como que todavía no se expresa bien el síntoma y de vez en cuando. Deterioro funcional e historia de esquizofrenia en la familia. Y pues lo que llamamos síndrome, esto lo vamos a ver después, el síndrome de alto riesgo de psicosis, ¿no? Y pues la manera en que se ha buscado prevenir detectando estos síntomas umbrales, darles tratamiento y evitar que pasen a esquizofrenia. La que sigue, por favor. Adversidad en la infancia, lo que decía una de ustedes, pues tener como un abuso antes, ¿no? O sea, no ha sido como tal concluyente que tener un estrés postraumático, maltrato infantil o abuso sexual, así tengamos como la relación directa, pero y siempre es necesario descartar estrés postraumático en la infancia porque el estrés postraumático causa síntomas psicóticos también. Es mucho más frecuente el estrés postraumático en la infancia que la esquizofrenia, ¿vale? Entonces siempre hay que buscarlo. Sí, obviamente, pues sí se han descrito metaanálisis, no todos son tan concluyentes, de que adversidad en la infancia, trauma infantil, pero en etapa adulta, no en la adolescencia o ni siquiera en la infancia, predispone a desarrollar la esquizofrenia. Aquí un estudio, por ejemplo, de lo que les decía, la prematurez, en uno de los estudios grandes de inicio de esquizofrenia temprano, pues decían que la prematurez se encontraba en una muestra de 119 pacientes, 17% tenían historia de prematurez. Entonces, de ahí, pues la importancia de cuidar a las mujeres durante el embarazo, ¿no? Y cuánto maltrato no hay durante esta etapa, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí lo que les decía, ya después lo leen, si les interesa así como buscar como un poquito más, pues las grandes hambrunas, a la hambruna holandesa, pues permitió encontrar estos factores de riesgo, de que tenían más riesgo de esquizofrenia. Hay una cohorte en China también. Del consumo de sustancias, pues se habla de que
varias cortes, estudios serios de buena rigor metodológico, concluyeron que a nivel individual consumir cannabis confiere el doble de riesgo. O sea que la marihuana destapa la esquizofrenia, es un factor de riesgo importante. Aquí en la bibliografía que les puse abajito, está el estudio que dice que más de 50 consumos multiplica el riesgo a 6 veces de desarrollar esquizofrenia. Así que si alguna es usuaria, pues váyalas contando. Mal chiste, pero sí, ¿no? Y pues que se habla como un polimorfismo de la COMP, que es una enzima que regula la dopamina en desarrollar psicosis y el consumo de marihuana. ¿Sale? La que sigue, por favor. Factores psicosociales. Esto es bien interesante y muy importante. La migración, pues pan de cada día, ¿no? De lo que pasa en nuestra cultura y en Latinoamérica. La migración causa 2 a 4 veces más riesgo de padecer esquizofrenia, sobre todo en los hijos de los migrantes, ¿sale? Y esto sí está bien caracterizado. También, pues, el nivel socioeconómico bajo, por ejemplo, los gringos, pues, hacen muchos estudios epidemiológicos y han encontrado que, pues, la gente negra, tiene más riesgo de esquizofrenia, pero no por la raza, sino por la vulnerabilidad social. Y pues esto pues se entiende, ¿no? Un cerebro que pues tiene todos estos factores de riesgo y pues el estrés al tope puede y se ha asociado con una alteración en la regulación de la dopamina. Aquí también nuevamente pues recalcar el abuso y la negligencia durante la infancia como factores de riesgo psicosociales. La que sigue, por favor. Déjenme ver así nada más cuánto tenemos, ya bien poquito. Bueno, para cerrar, hay 3 hipótesis, sí, todavía son hipótesis, no es nada concluyente. La hipótesis dopaminérgica, que habla de que hay una falta de regulación en la síntesis de dopamina en la vía mesolímbica. ¿Cuál es la vía mesolímbica? Así recordando un poquito, pues la que va del mesencéfalo a ciertos circuitos corticales. La amígdala, que nos mide la valencia emocional, la corteza temporal, en la corteza temporal pues también está el hipocampo donde está la memoria y también ahí procesamos todas las aferencias auditivas, ahí se procesa el oído, ¿no? Entonces pues si hay una alteración ahí, pues se pueden expresar las alucinaciones. Esta es la hipótesis, digamos, como más vieja, pero la más fácil de entender, que las alucinaciones se dan porque se activa este circuito cerebral y porque se hipoactiva la parte frontal del cerebro, las vías mesolímbicas que van a la parte frontal, que es particularmente la corteza dorsolateral. ¿Qué pasa o qué procesa la corteza dorsolateral? Precisamente flexibilidad cognitiva, la parte del afecto, memoria de trabajo, pues todas estas alteraciones neurocognitivas que pasan en la esquizofrenia. La hipótesis glutamatérgica, que es como pan con lo mismo, porque el glutamato va a alterar la síntesis de la dopamina. Entonces, no funcionan las vías que inhiben al glutamato y el glutamato es un neurotransmisor activador. Entonces, empieza a producir los síntomas psicóticos. Y la otra tiene que ver con la serotonina, que pues digamos, aquí no es de separar que sea nada más la dopamina y que a veces tanto dopamina como glutamato como serotonina, todos estos neurotransmisores activan a los otros. Entonces, pues todavía sigue siendo teorías, pero pues esto lo vemos en genes y en receptores, ¿sale? La que sigue, por favor.
Correlatos neuroanatómicos. Aquí hay que ver lo que les comentaba, ¿no? Hay reducción de sustancia gris en los estudios de neuroimagen en la corteza frontal y temporal, que es lo que les acabo de comentar. El procesamiento de las aferencias auditivas, la memoria, la volición, la parte afectiva, que nos ve también la amígdala, pues están alterados, ¿no? Y pues se asocian con, si hay una disminución de la parte frontal y temporal, este se asocia con más severidad y un comienzo más temprano. Parece no como tan importante, pero ¿qué rayos hace el tálamo? El tálamo tiene vías que conectan con la parte también cortical y regulan la dopamina. Y pues aquí, este que les puse en amarillo es que pues en todos los libros van a encontrar que esquizofrenia en adultos hay una disminución del volumen del hipocampo. En niños no está descrito, o sea, que haya volumen del hipocampo, o sea, que tendría que pasar más tiempo o más deterioro para que se dañe el hipocampo, que pues nos sirve pues más que nada para la memoria, ¿vale? La que sigue, por favor. Y pues neuropatología, pues lo que les comentaba, ausencia de gliosis de estas células que le dan sustento a todas las neuronitas y pues que hay disminución del volumen, específicamente en la parte dorsolateral del prefrontal del cerebro, es donde están las funciones ejecutivas, la parte cognitiva, donde se regula pues la volición también, por eso se ve mucha apatía dentro de los síntomas, ¿sale? La que sigue, porfis. Y bueno, ahí nada más es una fotito. No les encontré una resonancia de niño, porque pues estos cambios se ven de forma más evidente en el adulto, pero quiero que vean la diferencia. En la primera fotito, vean lo que señala. Esos son los ventrículos. Esos son los ventrículos cerebrales, que recordándolo por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Vean la primera imagen y vean la segunda. Vean nada más el crecimiento. El crecimiento, ese es un espacio vacío en el estudio de imagen. Ahí circula líquido cefalorraquídeo y ahí podemos ver que hay pérdida neuronal. En la parte de abajito de la segunda imagen hay una flechita. Esa flechita está señalando las astas del hipocampo. Se ve mucho más reducida en la segunda foto. Pero bueno, esto ya tuvo que ser es en un paciente adulto, ¿no? No pedimos en el diagnóstico, que lo vamos a ver después, como tal, si tiene esquizofrenia, vamos a sacarle una resonancia magnética, porque si bien se describe que hay una alteración, disminución del volumen corteza temporal y frontal, pues no lo necesito para hacer mi diagnóstico, porque mi diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Y bueno, ahí no vamos a leer mucho, nada más quédense con el tálamo, que hay una disminución en la corteza talámica, la parte prefrontal y alargamiento ventricular del cerebro, nada más que se queden con esa parte como conclusión. Y creo que ya son todas las diapositivas terminando a las 7:58, perdón que me extendí, quizá me extendí mucho en historia y no sé si les di como esto muy carrereado. De todas formas, pues ya vi que se graban, pueden verla como muchas veces, pero aquí pues les pongo toda la información y los estudios por si quieren ahondar más, si quieren como más información, pero pues sí, lo que nos sirve es lo que les comenté, ¿no? Que a manera de conclusión, que pues no podemos decir que se da la esquizofrenia por una sola causa, ¿no? Hay múltiples factores de riesgo, hay interacción pues, de la parte genética con el ambiente,
con lesiones tempranas, con la poda neuronal, y pues tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Y pues que el diagnóstico es clínico, que es un trastorno que nos ha acompañado pues desde que existimos, desde que como seres humanos tenemos el desarrollo de las funciones mentales superiores, y que pues como lo que vieron en su clase pasada, es un trastorno que tiene que ver con alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces es como muy importante tomar en cuenta que, bueno, es muy padre y es muy interesante, pero es un diagnóstico de exclusión en la infancia. O sea, esta es una enfermedad que se detecta y es más prevalente en los adultos. O sea, en menores de 10 años va a ser extremadamente raro, pero en adolescentes ya no. ¿Sale? Entonces es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, también tomarlo en cuenta, tomar en cuenta que, que padecerlo en la infancia es un factor de muy mal pronóstico para la funcionalidad en la etapa adulta. Y listo. No sé si nos queda tiempo para dudas o las dejamos para después. Hola, ¿sí me escuchó? Sí. Ay, aquí me pusieron una duda, ay, no sé de quién es. Que los síntomas, a ver, pregunta, ¿qué es más probable? ¿Que el consumo de marihuana eventualmente desarrolle esquizofrenia, o que los síntomas de la esquizofrenia orillen a las personas a consumir drogas? Pues es un factor es que esta asociación solo se ha visto con la marihuana. De hecho, las drogas que pudieran predisponer más son las anfetaminas, porque las anfetaminas actúan sobre la parte glutamatérgica, y la nicotina. Hay una teoría de la automedicación, que los mismos síntomas y la regulación de la acetilcolina hacen que los esquizofrénicos fuman muchísimo. Entonces es una manera de tratar que les baja más la ansiedad y les regula también los síntomas, ¿no? Entonces, pues el riesgo, por ejemplo, siendo adulto, de fumando marihuana y con otros factores de riesgo, porque pues cuántas mamás dicen, ay, no, pues yo me empecé a tomar el ácido fólico 6 meses antes de que me iba a embarazar. ¿Cuánta gente planea los embarazos? Nadie, ¿no? Entonces, luego, país de tercer mundo, que pues con servicios de salud pues muy colapsados, pocas políticas de prevención, pues pobreza, hay muchos factores que contribuyen, ¿no? Entonces, pues es un cerebro, al fin y al cabo, es un cerebro en desarrollo, el del adolescente, ¿no? Y pues consumir marihuana, pues va a generar que se desarrollen pues más los síntomas, aumenta los síntomas hasta 6 veces, destapa, ¿no? Pero, o sea, claro que hay patología dual, hay esquizofrenia con consumo de sustancias, pero pues más hacia ciertas sustancias, que sería sobre todo la nicotina. No sé si con eso responda un poco mejor tu duda, Alma. Sí es Alma, ¿verdad? Wow. ¿Sabes si hay estudios de esquizofrenia? Sí hay, pero ¿qué crees? Que la esquizofrenia es de seres humanos. Ni los primates ni el changuito más inteligente ha desarrollado como tal lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues, es la de las funciones mentales superiores, pues es lo que nos distingue de los demás, ¿no? De los demás animalitos. Entonces, pues no se ha descrito que se pueda, porque ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Alucinaciones, ¿no? Entonces, los seres, los changuitos, los perritos, todos tienen maneras de comunicación, no tienen un lenguaje, ¿no? Entonces, pues necesitas también
las voces o el desarrollo de la corteza temporal, el tipo de pensamiento, ¿no? Las ideas delirantes, pues no es algo que pues los changuitos tengan como en su capacidad de tener. Entonces es una enfermedad de solo los seres humanos. No sé si tengan otra duda o si entiendo que es mucha información, pero igual si tienen dudas revisando el video, igual abrirnos en la siguiente clase. Bueno, es que la siguiente clase sí me gustaría como explayarme más porque es diagnóstico y son síntomas, pero pues las Yo sí podremos tengo una. inclusive dejar por escrito y las vamos contestando como ustedes prefieran. Ok, yo sí tengo una, no sé si se pueda así rapidito. Ajá. Evelia, Comen- ¿verdad? sí, yo he tenido problemas todo el rato con la transmisión, a lo mejor es mi internet, pero a lo que alcancé a escuchar, en los ratos que se escuchaba bien, comentaste que el 0,05% a Ajá. nivel mundial es esquizofrenia infantil y que esta se detecta, bueno, No, no, ¿no? no, perdón. No, no, yo creo que sí fue, ese fue el audio. Va de 0,05 a 1 la prevalencia, pero no es sí la infantil. Esa es la general, la de la Ah, esquizofrenia en total. La infantil depende la cohorte o la muestra, va del 0,04 y los estudios que han hecho como de más rigor, el alemán es todavía menos. bueno, entonces, después, sí, probablemente pudo haber sido mi audio. Después comentaste que la esquizofrenia infantil era muy difícil en menores de 10 años, creo que dijiste. Ujú, Ok, sí. yo tengo una conocida que tiene 9 y Ujú, presenta mucho esto, muchas, de lo que es delirio, de lo ujú, que es, las voces, que tiene sus amigos todavía, a pesar de que ya son 9 años. ujú, Y mencionaste tú que a esa edad todavía no hay como un encefalograma que pueda mostrar que ella tiene esto que pusiste en la imagen, ¿no? Como el tipo mariposita, así que estábamos abiertos, se me fue el ajá. nombre. No, no, ¿Cómo no, podríamos diagnosticarlo en ella? pues yo creo que ahí pues captura describe los síntomas, Sí, es que porque dijiste eso, la ¿no? verdad es Que raro, tenemos que agarrarlo. la verdad es raro, pero pues hay que ver cómo, lo vamos a ver como en la parte clínica, cómo son el tipo de ideas delirantes, cómo son el tipo de alucinaciones, es decir, son muy específicas. Entonces, y pues hay que, acuérdate, es diagnóstico de exclusión. ¿Qué crees? Hay algunas epilepsias, como la epilepsia del lóbulo temporal, que es mucho más frecuente y te puede simular una esquizofrenia. Ok, pues hay que esperar a las siguientes clases. Ajá. Pero pues si quieres, pues si es tu conocida o tu vecina, pues ahí pregúntale y y lo comentamos como ejercicio, ¿no? Te Sí, digo, no es, digo, era como mucho de suerte, ¿no? Encontrarlos. Yo el más chiquito que vi, y digo, no, por ejemplo, ahorita en el lugar donde trabajo, pues es otro tipo de población. No he visto uno más tengo como 4 de 14 de 14, una de 17 y uno de 15. El otro no estoy todavía segura si es esquizofrénico porque tiene autismo, pero ah, pudiera tener las dos, pero son más de 12 años. Chiquito, vi uno de 11 en el Navarro, porque lo que veíamos en el Navarro era patología, o sea, trastornos psicóticos por consumo de sustancias, o sea, que se proban el LSD o sí, sí, probaban sí. ahí cosas y tienes que esperar como un tiempo, porque como les dije, la marihuana Ah, destapa, es como factor de riesgo, no solamente causa, ¿no? Y, ok. por ejemplo, ciertas sustancias, pues sí pueden ser causa de un trastorno psicótico inducido por sustancias. Quitamos el consumo, esperamos un tiempo y se quita. Ok.
Bueno, entonces sí voy a como indagar en esta Ah, niña y igual y te preguntarle haces como qué tipo de alucinaciones son las que tienes y a lo mejor puede que no sean y sea otro tipo de trastorno, ajá, igual te haces famosa y publicas ahí tu estudio de caso. capaz, ir a la suertuda. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces, pues nos despedimos. Igual quedo como abierta a dudas, reclamos. Si quieren o les quedó alguna duda, si vuelven a ver el video, le pasé la presentación. Entonces, para que, pues también la tengan, ¿no? Si quieren, bueno, ahí tengo la bibliografía, pero pues les puedo, mandar también algunos artículos si ustedes gustan ya después revisarlos, ¿no? Ok, no, pues muchísimas gracias, doctora Nadia. Ajá. No sé si haya alguna duda por alguien más. En un ratito les compartimos las diapositivas que nos mandó la doctora. Pues muchísimas gracias, muy impresionante también todo el conocimiento que nos compartes. Te agradecemos mucho. Espero vernos en el tercer módulo, que sería el próximo sábado, que es no, es día 16, ¿verdad? Día 16. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Un honor tenerla con nosotros. No sé si haya alguien más con alguna duda, algún comentario. No, gracias. Nada más agradecer el tema, muy interesante. Ay, qué Así bueno, es. Gaby. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Fíjate pues los que esperamos. Dime. yo nada más quería preguntarte algo. Ella comentaba que en la adolescencia no se manejaba como que no era muy viable esto del... Am, Eso. como se corta un poquito tu audio, Ajá. Gaby. No sé si nos pudieras escribir tu Tiene duda. presente. Gaby, ¿sí me nos escuchas? Gaby. Am, bueno, ahorita me comunico con Gaby para que nos escriba su duda. Eh, es que... Bueno, Sí, 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 perdón, se se corta me un fue. poquito tu audio. ¿Ya me No, escuchas ahí? sí. Ah, te comentaba que a mí me llegó un pacientito de 16 años Ujú. como, pues sí, con diagnóstico de esquizofrenia. Él consumía marihuana y consumió piedra. Ajá. ¿Tú crees que esa parte es lo que lo haya destapado o ya de pequeño él tenía esquizofrenia? No, yo creo que es más viable que le haya destapado a los 16 años la esquizofrenia, ¿no? También tienes que ver como esta parte, como pues asegurarte también mucho de que no siga consumiendo, porque pues ahí es como otra parte como muy difícil, es muy fácil que recaigan y pues mientras siga con la sustancia, pues hacer el diagnóstico es muy difícil también, ¿no? Entonces, hay algo que me parece como muy útil o que clarifica mucho es como hacer la suma de los factores de riesgo. Eso es lo que pues te va a dar como más luz sobre las causas, pero siempre recuerda, el diagnóstico es clínico. Clínico, clínico, clínico. Y a veces está como engañoso porque pues entre más jóvenes también, por ejemplo, en el primer pico de la edad adulta, casi siempre empiezan como con síntomas de esquizofrenia paranoide. Son mucho más funcionales y cognitivamente, pues más íntegros y a veces como que responden muy bien al tratamiento y pareciera que se les va a quitar y no. Entonces, pues sí es muy, muy, muy importante pues basarse ahora sí como lo que nos dicen que la clínica pues es lo más importante, ¿no? Pero yo creo que es más factible a tu duda que pues le haya destapado la enfermedad en esa, en ese tiempo.
Sí, porque Y- realmente él no conoce a su papá, hace cuenta que fue pues, abandonado. Ujú, Entonces, pues ahí no tenemos como ningún parámetro claro, familiar que en dado momento o conozcamos, que es que le como hagas herencia, ¿no? Ujú. O que le hagas su historia clínica, ¿no? O sea, desde la etapa, los antecedentes perinatales, personalidad premórbida, si tienes que manejar la historia clínica, ¿no? Cómo vivió en la escuela, cómo se relacionaba con otros niños, si tenía, pues, esto que llamamos como excentricidad, personalidad esquizotípica, maltrato, pues hay un sinfín de factores de riesgo, ¿no? Y pues el Ok, pronóstico, pues en general es malo. ok. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues sin más por el momento, en un ratito les comparto las diapositivas que nos dio la doctora Nadia. Y pues muchísimas gracias a todas y a todos, creo que a todas, porque nada somos chicas el día de hoy. Pero bueno, muchísimas gracias y gracias por su confianza nuevamente. Nos vemos en el tercer módulo, que nos va a acompañar también la doctora Nadia Villanueva, que nos dejó pues muy interesados en este tema. Muchísimas gracias, doctora, un honor y también muchas gracias a todos. Nos vemos para la siguiente, el Bye, sábado 16. descansen. Hasta luego. Gracias. Bye.